Bueno, este 21 de marzo se conmemora el Día Internacional contra la Discriminación Racial. Bueno, y para este año Naciones Unidas usó como tema desafíos y logros de la Declaración y Programas de Acción de Durban, en el que se comprometió ahí a la lucha contra toda forma de discriminación. Queremos conversar más sobre este tema y para eso nos acompaña la socióloga de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Paulina Vial, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias. A ver, este es un tema que yo creo que año a año lo conmemoramos, pero uno se pregunta realmente qué tan conscientes somos como sociedad de superar todo esto. Bueno, la verdad es que la discriminación en un país como Chile es un tema cotidiano, es un tema absolutamente cotidiano. La discriminación hacia los mapuches, hacia nuestro pueblo mapuche, la discriminación a las personas que no tienen el apellido de Marca, el colegio de Marca, el barrio de Marca, es brutal. Yo quiero aprovechar esta oportunidad de contar una experiencia, es una investigación que me parece muy buena, de la Universidad de Chile, que mostró cómo el 10% de los mejores estudiantes de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile ganaban 30% menos que el 10% de los peores estudiantes. ¿Y por qué? Porque los peores estudiantes tenían todos los contactos, tenían el apellido de Marca, tenían el colegio, tenían el barrio, tenían ese capital social que en Chile es tan importante, eso del pituto que se habla, ¿no? Y por eso ganaban 30% más. Eso es muy grave. Es muy grave en un país que dice que la educación es la solución para enfrentar la desigualdad. Para enfrentar la desigualdad tenemos que enfrentar también el clasismo que existe en nuestra sociedad y la discriminación por venir de un colegio municipal, por no tener la pinta que corresponde según lo valorado socialmente, por no tener los contactos, y eso es muy grave, realmente hay que hacer un cambio cultural en este país. ¿Cómo llegamos a esto? Porque en realidad si uno empieza a hacer análisis tan brutal como por ejemplo que en la publicidad que vemos todo el tiempo en televisión, el prototipo de ser humano que se pone ahí de una cierta tez, con un cierto color de pelo, es como que fuera todo Chile así, y cuando llegan los extranjeros y llegan se dan cuenta que el 80-90% de los chilenos no son así, o no somos así muchas veces. Partiendo desde eso, hasta por ejemplo lo que señalaba de los colegios, que mucha gente es capaz de pagar una brutalidad de plata en un colegio por el solo hecho de ser y tener los contactos que usted estaba señalando. ¿Qué pasó en la sociedad chilena que evolucionó hacia eso? ¿O será que desde su esencia Chile siempre ha sido conformado de una cierta manera y aquí estamos quizás en una etapa de tener que luchar contra nuestra historia para poder cambiar todo esto? Yo creo que hay que luchar contra nuestra historia y yo creo que es importante entender que tenemos una identidad nacional que se vive con bastante dificultad porque queremos separarnos de nuestros propios orígenes. Queremos que no nos confundan ni con el mapuche, ni con el morenito. Queremos asimilarnos a lo ganador, a lo valorado socialmente en términos de físico, en términos de presencia, en términos de todos estos símbolos de distinción. Y eso es bastante grave porque nos lleva a que la gran parte de la sociedad chilena son sectores medios que intentan acercarse a eso que se valora, que no es lo nuestro, que es lo ajeno. Acá se discrimina mucho, por ejemplo, a la persona pobre que con esfuerzo llega a estudiar, por ejemplo, Ingeniería Comercial en la Chile, pero se intenta siempre asimilarse a lo extranjero, que no es cualquier extranjero, porque aquí se discrimina mucho al peruano, se discrimina mucho a aquel que tiene los rasgos de los que no queremos que nos confundan, y queremos asimilarnos a aquellos rasgos del extranjero norteamericano o europeo, porque el extranjero aquí se discrimina siempre y cuando no sea ese extranjero que representa lo valorado, el europeo, el norteamericano. Y por eso yo digo que vivimos nuestra propia identidad con mucha inseguridad, tratarnos de no reconocernos a nosotros mismos en tanto latinoamericanos y tratarnos de asimilarnos a aquello externo que son símbolos de triunfo, símbolos de naciones que han triunfado o socialmente se consideran así. Fíjate que a mí me impresionó mucho cómo el año 1992, volviendo a la democracia, en la Expo Sevilla de ese año, se llevó de parte de Chile al stand de Sevilla un iceberg
un témpano de hielo. Sí, y el símbolo de eso era, no somos latinoamericanos, somos distintos, somos especiales. Somos mucho más semejantes a las naciones que viven en el frío. Somos personas muy serias, muy distintas a lo que puede significar un latinoamericano que baila, que disfruta la vida, ¿no? Y eso es grave porque es como querer separarse de nuestra propia identidad. ¿Y por dónde podría partir quizás un quiebre? Porque si empezamos a profundizar más en la relación que tenemos con los peruanos que llegan a nuestro país, los bolivianos, los colombianos, ecuatorianos, uno va para el norte, la cantidad de colombianos que está haciendo lo que en verdad quedó el raspado a la olla, porque no hay otra opción. Y los chilenos que tienen opciones de poder estudiar o ser más, simplemente se le entrega lo que se puede porque hay otros que ocupan cargos más altos, en fin. Hay una discriminación laboral, educacional, social, económica, y no vamos a entrar en esos detalles, podríamos estar horas hablando. Pero si tuviésemos que, dentro de este ya diagnóstico que ya está más que yo creo para ustedes, claro, de años de estudio, ¿por dónde podría partir un pequeño detalle o los pequeños grandes detalles que digan o que podríamos pensar que en 50 años más la situación en Chile pueda cambiar? Mira, yo creo que el rol de los medios de comunicación es muy importante. No solamente el rol, por supuesto, de la escuela, de la familia, pero el rol de los medios de comunicación es muy importante. El valorar lo nuestro, lo propio, lo latinoamericano. El valorar la diferencia. Acá no se respeta la diferencia. Más bien, aquel que opina distinto, ¿verdad?, es discriminado, o aquel que se viste de manera distinta, o aquel que tiene un estilo de vida diferente. El respeto a la diversidad yo creo que es básico para una sociedad realmente democrática. Y yo creo que los medios de comunicación tienen un rol importantísimo que jugar en ese sentido. Respetar la diversidad, distintas maneras de ser hombre, distintas maneras de ser mujer, orientaciones sexuales distintas, que no se discrimine por el hecho de tener orientaciones sexuales distintas, o que no se discrimine por tener un origen étnico distinto, que se valore la diversidad y que no se produzcan desigualdades por la discriminación, porque justamente eso es lo que conlleva la discriminación, es producir desigualdades en no permitir el acceso a determinado trabajo o estar en peores condiciones que otros. Entonces yo creo que eso es re importante trabajar. Pero es muy difícil cambiar la concepción. Le doy un ejemplo muy corto, de una persona que da lo mismo, me contó la siguiente historia para resumirla. Era una empleada de hogar que quiso independizarse y transformarse con su empresa, que iba a ser aseo de empresas, ¿ya? Y obviamente tenía una forma de vestirse distinta a la gente que se viste en Vitacura. Ella fue a un edificio en Vitacura, un edificio alto de construcción que tiene los ascensores por fuera, que no son los tradicionales. Pasaba y pasaba la gente, ella fue con su equipo para hacer el aseo y la pararon a la puerta los mismos guardias, que era un estrato social similar al de ella, pero la detuvieron a ella, casi llaman al carabinero y todo, al final la dejaron pasar. Nadie le explicó cómo era subir los ascensores. Finalmente subió, pero fue tanto el pánico escénico que le dio que cuando fue a ofrecer su servicio de empresa, no le resultó porque se fue para atrás, se fue para adentro, del impacto que le provocó como rechazo social. Y ojo, mucho de ese rechazo vino incluso de sus pares, que cumpliendo un rol, a ella había que discriminarla y a otros no. Ese marco es muy difícil de superar socialmente, porque eso refleja el fondo de una sociedad que es sumamente clasista, incluso cumpliendo roles distintos. Es una sociedad muy clasista y el clasismo está en todas partes. El rechazo al diferente está en todas partes. El no querer que nos identifiquen con ese que se rechaza socialmente y por lo tanto que no nos vayan a confundir ahí. Y ponemos todo el rechazo entonces en ese otro que aparece como distinto. Eso es muy grave y eso atraviesa los distintos sectores sociales. Algunas personas que salen de la pobreza y no quieren ser reconocidas como pobres y sienten un gran rechazo a aquel que sigue siendo pobre. Por lo tanto, hay un problema que es muy grave y que no responde solamente a una élite. También hay que hablar de que acá en Chile vivimos en verdaderos segmentos, ¿no? Todo segmentado. Si vamos por Américo Vespucio, vamos a ver toda la estratificación social, de Vespucio Norte a Américo Vespucio Sur. Entonces, vivimos en verdaderos guetos, ¿no? Donde todos rechazamos al que es diferente. Y eso es muy grave. Y también en los sectores más pobres hay también verdaderos guetos en su propio interior, ¿no? Y yo creo que es importante intentar promover una sociedad verdaderamente democrática, donde se respete la diversidad, donde no se discrimine
por ser distinto, donde se acepte que pensamos de manera diferente, donde se acepte la libertad para decidir. Por ejemplo, mira, me voy a referir a un tema que puede que se escape un poco de esto, pero estamos en toda la discusión del aborto. ¿Cómo es posible que no se respete la diversidad, que pensemos de manera distinta, que podamos ser libres para decidir? Nadie va a obligar a nadie, por supuesto, a abortar, pero en situaciones tan dramáticas como las que se viven en estas 3 causales de aborto, bueno, que sean las propias personas las que podamos decidir y que no se discrimine por pensar distinto. Yo creo que una sociedad verdaderamente democrática respeta la diversidad, respeta las maneras distintas de pensar, respeta de verdad y hace en la práctica la igualdad en el ejercicio de derechos, pues si no, no. Y la vuelta a la democracia, a su juicio, a Chile, en ese aspecto, ¿la ha ido haciendo bien con el tiempo? ¿La ha ido haciendo mal? ¿Nos estancamos? ¿Evolucionamos? ¿Cómo estamos en el contexto latinoamericano? Porque muchos esperábamos, y la sociedad chilena esperaba en su conjunto, un cambio quizás positivo con la vuelta a la democracia. En ese aspecto también. ¿Cómo es Chile hoy en el contexto internacional? ¿Cómo es Chile hoy en el contexto latinoamericano? Bueno, a ver, obviamente si comparamos lo que vivimos hoy con la dictadura, han habido avances sustantivos, obviamente. Tenemos además una reducción de pobreza realmente importante por políticas públicas fundamentalmente, muy importante. Tuvimos toda una década de gran crecimiento económico y a través de políticas públicas se intentó hacer algo con eso, porque somos uno de los países con mayor desigualdad en la distribución del ingreso, hay que decirlo. Y seguimos manteniendo una alta desigualdad, un coeficiente Gini 0.50, o sea, seguimos manteniendo una alta desigualdad del ingreso. Eso todavía está ahí y está como telón de fondo de un malestar que ahora existe y un malestar que se ha ido acumulando. Fíjate que el año 98, el programa el Informe de Derechos Humanos de Naciones Unidas habla de este malestar que se estaba incubando en una sociedad que tenía acceso cada vez más al consumo y sin embargo había un malestar y el malestar era porque vivimos en situación de gran endeudamiento porque tenemos trabajos precarios, mal remunerados o tenemos emprendimientos sin redes sociales que nos permitan salir adelante y por lo tanto había un malestar y ese malestar que ya se habló el año 98 estalla el 2011 en esas grandes movilizaciones contra las élites, contra el abuso, contra el endeudamiento en educación, contra los grandes abusos que tenemos en AFP, en ISAPRE, en todas partes. Bueno, y eso se está manifestando hoy día cada vez más fuerte. Es decir, hay un gran malestar contra las élites políticas, contra las élites económicas de este país y queremos, la gente lo dice, una sociedad más democrática donde haya mayor igualdad en el ejercicio de derechos, donde no se viva tanto la discriminación, donde no ocurra eso que yo contaba de la Universidad de Chile, que el 10% de los mejores ganan 30% menos que el 10% de los peores. Eso no puede ser. En ninguna sociedad democrática eso podría ser. Yo creo que ahí está la gente intentando decir queremos un país donde no exista esta lógica del pituto, donde no exista esto de los contactos con tanta fuerza para conseguir un empleo, donde de verdad las personas con el esfuerzo puedan tener un trabajo como ellos se lo han propuesto y donde de verdad exista una sociedad que permita la diversidad de formas de pensar, de estilos de vida distintos, se respete a los pueblos, se respete al pueblo mapuche, se respete la diversidad sexual, haya una igualdad en el ejercicio de derechos de los géneros. Por ejemplo, al hablar de discriminación, ¿cómo es posible que en este país sigamos teniendo brechas salariales enormes entre hombres y mujeres? Y a mayor nivel de estudio, mayor brecha salarial. Es decir, que la educación no es la solución para la desigualdad de género en el ámbito del trabajo y los salarios. No es así, porque a mayor nivel de educación las mujeres ganan menos que los hombres, mucho menos. Por lo tanto, ahí tenemos varias cosas que trabajar y eso yo siento que los medios de comunicación pueden hacer algo apelando a que la ciudadanía tome conciencia y podamos ir entre todos construyendo una sociedad más justa, más democrática. Paulina Vidal, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias. Que esté muy bien, muchísimas gracias. Bueno, con esta conversación nosotros los invitamos ahora a ir a una
pequeña pausa y regresamos, por supuesto, con más noticias dentro de muy poco.